¿Cómo contener el déficit creciente que muestra el sistema de jubilaciones y pensiones acá en nuestro país? La discusión está planteada a partir del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para la reforma del sistema previsional. Y el Frente Amplio, por ejemplo, señala que esa iniciativa no contempla la creación de nuevos ingresos, denuncia que todo el peso de la reforma cae, dice, sobre los trabajadores en base a jubilaciones más bajas y la suba de la edad mínima para el retiro. Ustedes han escuchado esa crítica, la tuvimos esta semana, por ejemplo, en la entrevista con Ernesto Murro. Ahora, resulta que dentro del oficialismo también hay senadores que van a plantear nuevas contribuciones para financiar la reforma, para contener el crecimiento del déficit. Concretamente, el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, sugiere gravar a los robots que sustituyen el trabajo humano, pero además propone la creación de un fondo que permita la sustentabilidad del sistema de jubilaciones a largo plazo. Estas dos ideas van a ser puestas sobre la mesa en la comisión especial de la Cámara Alta creada para analizar el proyecto del gobierno, un ámbito que comenzó a funcionar ayer y que recibirá delegaciones a partir de la semana que viene. Nos adelantamos entonces a este capítulo del debate. Estamos con el senador Sergio Botana, que pertenece al sector Mejor País del Partido Nacional. Senador Botana, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, y buenos días a toda la audiencia de Perspectiva. Primero, eso que yo mencionaba en la introducción, para aclararlo. Una de las críticas que el Frente Amplio le hace al proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento es que para reformar el sistema previsional no contempla la incorporación de nuevos ingresos. Y bueno, y que se termina cargando, dice el Frente Amplio, todo el peso en trabajadores en base a jubilaciones más bajas y extensión de la edad mínima para el retiro. De alguna manera, con este paso que usted da, ¿coincide con el Frente Amplio en ese sentido? ¿Coincide en que hace falta nuevos ingresos? Coincido en que todo nuevo ingreso que podamos generar va a mejorar la sustentabilidad del sistema. En lo que no coincido es en el fondo de la afirmación, porque en definitiva todo el sistema lo hacemos para que los trabajadores se puedan jubilar dentro de 20, 30, 40 años, 50 años y 80 años. O sea que no es a costa de los trabajadores, sino que es para los trabajadores totalmente. O sea, el sistema se arma para que el trabajador del mañana también tenga la posibilidad de jubilarse. Pero veamos esto por el lado positivo, y bueno, yo creo que todos tenemos que contribuir con esas ideas que aclaro, porque yo he dicho que las voy a poner arriba de la mesa, pero no son mis ideas, son ideas que he escuchado en algún momento de personalidades como Bill Gates, o que he escuchado de gente de la izquierda uruguaya, como el propio José Mujica, o Dani Rodrik, el maestro de Stiglitz, de Harvard, yo qué sé. O sea que no, esto de grabar la sustitución del trabajo, que debe ser una facultad del Estado, que obviamente se debe hacer. El Estado debe fijar algunos criterios para esto, porque esto no debe afectar la competitividad de la economía, no debe implicar un rezago tecnológico, no debe implicar carencias de algunos servicios a causa de ponerle sobrecostos. Entonces esas cosas hay que atenderlas debidamente en la reglamentación, pero en muchos casos estoy seguro de que se justificaría hacia el futuro, por supuesto, pero hoy estamos asistiendo a tambos sin personal, bueno, por supuesto, a cajeros en los supermercados o en los bancos, en algunos casos, estaciones sin pistero, camiones sin choferes, la sustitución del trabajo doméstico con robots, algunas cosas de ese tipo, en las cuales nosotros deberíamos decir, bueno, de aquí en adelante el ingreso de la inversión es lo que correspondería a salario, y bueno, y se puede hacer un aporte para contribuir a la jubilación futura de una sociedad que está
cada día más chica y más envejecida, que se va a ir achicando y envejeciendo a lo largo del tiempo. Ya estamos por pasar a tasa de crecimiento negativa, ¿no? Dicen varios de los oyentes que en Uruguay mismo ya hay antecedentes, ¿no? Que está previsto ese impuesto en el caso de ese tributo, vamos a ver cómo lo denominamos, en el caso de la caja bancaria. ¿Usted estaba al tanto? Sí. Allí hay una propuesta arriba de la mesa, sí, La caja bancaria ya lo contempla, los cajeros automáticos tributan, dice varios de los mensajes que han estado llegando a propósito de lo que es vigente hoy, ¿no? Claro, ojo gol, hay cajeros que deben tributar y cajeros que no. Cuando un cajero se pone en el medio del campo como un servicio, implica todo un sacrificio enorme para quien lo pone y supone una innovación en ese lugar, ese cajero, a ese hay que bajarle todos los costos. El cajero que se pone para sustituir un empleo en un lugar donde había uno o dos trabajadores, a ese habrá que hacer que implique el pago del aporte, ¿no? Se aplica desde 2008 en la reforma de caja bancaria, es la llamada PCP, Prestación Complementaria Patronal. Claro. Aporta el 2,5 por 10.000, etcétera, eso, de los cajeros que se van sumando, ¿no? Acá no hay nada original en ninguna de estas ideas. Ninguna es original. También es cierto, y lo dicen otros oyentes... Lo único original es lo único de aporte es ponerlo en la discusión, introducirlo en la discusión, nada más. También es cierto, dicen otros oyentes, que es una discusión compleja, porque cuando se introduce un sistema de automatización, usted citaba, por ejemplo, las cajas automáticas en los supermercados, también es cierto que al mismo tiempo que puede decirse desplaza personal humano, genera otros puestos de trabajo, ¿no? Genera puestos de trabajo en el sector del software, para empezar, y por otro lado en el mantenimiento del hardware y del software, ¿no? Entonces, ¿cómo considera esos dos efectos combinados? Bueno, seguramente hay que ver la diferencia entre lo que crea y lo que elimina. Pero estas son cosas en las cuales hay que estudiar con profundidad cuál es la reglamentación que el Estado hará. Lo importante es no renunciar a esta fuente cuando corresponda utilizarla, ya digo, cuando no afecte la competitividad de la economía, cuando no genere rezago tecnológico y cuando no implique que debamos de prescindir de algún servicio por su encarecimiento. Después están también los oyentes que preguntan qué quiere decir robot, ¿no? Porque bien. Claro, porque claro, en el funcionamiento de la actividad empresarial e institucional está avanzando la aplicación de tecnología, de software, desde hace años, ¿no? Y muchos de esos avances, muchas de esas incorporaciones implican simplificación de procesos e implican seguramente de manera directa o indirecta la reducción de la plantilla, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se llega con la lupa a efecto de decir, bueno, por esta máquina o por este software va a haber que pagar este tributo, ¿no? Lo importante en esto es el aporte a la discusión, el enriquecimiento que podamos hacer entre todos con cabeza abierta y que el tema pase a tener este tipo de discusión y no esa otra discusión que se plantea de tironeos hacia un lado y tironeos hacia el otro. Le citan antecedentes como los telares, ¿no? El telar es un robot. Ya se introdujo en su momento esa tecnología, ya tuvo consecuencias como tuvo, ¿no? Entonces, el panadero, pregunta otro oyente, ¿va a tener que pagar este tributo por incorporar una máquina amasadora? Una máquina que sustituye, obviamente, a una persona. Sí, por eso dije estas cosas, ¿no? Hay que cuidar el tema de la competitividad general de la economía, no producir encarecimientos, no producir rezago tecnológico y cuidar de que el encarecimiento de algunas cosas, mire, yo mismo estuve abogando hace muy poco y conseguí que en la rendición de cuentas se aprobara una quita de impuestos para la introducción al país de tomógrafos,
una quita de aportes a la seguridad social que quería imponer la caja bancaria en un cambio de criterio, la caja profesional en un cambio de criterio. Bueno, ¿por qué lo hice? Porque entiendo que el Uruguay no puede prescindir de este avance tecnológico en la medicina. O sea que esta es una discusión que tenemos que dar no en un tire y afloje, sino en una construcción entre todos y respetando la mejor conveniencia del sistema de previsión social y antes la del desarrollo del país. Lo que se prevé, tal cual usted ha manejado hasta ahora la idea, es que haya un aporte patronal por estos robots, entre comillas. Sí, esa es la idea, sí, por supuesto. Ajá. O sea, un pago que haga la empresa, de eso se trata. Un pago que haga la empresa en estos casos, que se ahorra el salario y que esa es su remuneración del proyecto de inversión, y bueno, y que lo que hace es un aporte para financiar una seguridad social que va a generar una enorme demanda de recursos y que no la va a satisfacer con lo que tiene. Pero hay otro tipo de cosas que se pueden hacer, Emiliano. A ver. ¿Por qué el Estado no diferencia sus aportes entre las diferentes funciones cuando contrata personal? ¿Cómo en vez de tener, y claro, en vez de tener estas cuotas donde en algunos sectores entra 1 cada 3 que se van o cosas de ese tipo, ¿por qué no decimos, bueno, existen sectores de la economía o sectores del Estado uruguayo que por las actividades que desarrollan o por los sectores en los que están, yo que sé, supongamos maestros, profesores, policías, soldados, médicos, enfermeros, o sea, todo lo que sea imprescindible, todo lo que sea parte de ese estado imprescindible y tan necesario en el país, bueno, eso paga un aporte y los ingresos en algunos otros sectores que pueden ser más prescindibles pagan un aporte diferencial. También de eso hay ejemplos en el Uruguay, también de eso hay ejemplos, pero podríamos profundizar en ese tema y podríamos nutrir el sistema y a la vez cumplir con el objetivo de limitar el ingreso en algunas áreas no tan prescindibles del Estado, contribuir a mantener ese Estado imprescindible y que no se nos infle el Estado innecesario. Entonces, también estas cosas. Mire, hoy los gobiernos departamentales aportamos 16, 17%. Aportamos, dice. Bueno, sigo siendo... ¿Es senador o es intendente? ¿Qué sombrero tiene puesto? Está muy bien, todavía tiene razón. Tengo un sombrero eterno. Las empresas públicas aportan la mitad como aporte patronal. Entonces allí ya tenemos diferencias. No sé si no es un ejemplo feliz en este caso para el objetivo del que estoy hablando, porque eso los funcionarios de los gobiernos departamentales sí son esenciales en la mayoría de los casos, pero bueno, pero son otras ideas que podemos trabajar en aras de contribuir a una discusión que debe ser enriquecida, que debe ser sana, que tenemos que hacerla con cabeza abierta y mirando al futuro y mirando a que a nuestros hijos y a nuestros nietos les tenemos que dejar soluciones, además de haberles dejado ya una deuda externa que no vamos a pagar en esta generación. Senador Botana, con respecto a concretamente el impuesto a los robots, tengo dos preguntas. Una es si... No le ponga impuesto, póngale aporte patronal, aporte patronal del robot. Tiene razón porque es lo correcto lo que usted señalaba. Más allá de después que se deberían establecer cambios, imagino, ¿no? En cómo establecer ese gravamen. Pero quiero ir a dos cuestiones. No, habrá que discutir toda una reglamentación y ver en qué se afecta negativamente la competitividad, la incorporación del progreso tecnológico en el país, no afectar la disponibilidad de servicios. Para usted puede tener, pero para usted la incorporación de esta herramienta puede tener también un fin redistributivo, mejorar la distribución. Pienso en que, bueno, hay visiones en torno a que, bueno, la mayor automatización va a llevar a futuro a que
haya menos peso de los salarios, ¿no? Como tal, y que aumenten las rentas de capital. No necesariamente no es así, porque en realidad ha sido exactamente la realidad del mundo, ha hecho lo contrario. Los humanos han dejado de hacer determinadas actividades para hacer actividades mejor remuneradas. Así que no ha sido esa la historia y no creo que eso cambie en el futuro. Uh-huh. No hay que estancarse en que las actividades de hoy van a ser las de mañana. Hay muchísimas actividades que el hombre ha dejado de hacer y muchas que dejará de hacer en los próximos años. Sí, eso está más asociado a... y las nuevas tienen mejores remuneraciones, así que no va por ahí la cosa. Y después, a ver, por ejemplo, desde la audiencia, Álvaro dice, si el robot mejora la productividad y como consecuencia la rentabilidad de la empresa, un impuesto, dice él, bueno, un aporte de la seguridad social al robot, estaría duplicando la carga, ya que con una mayor rentabilidad la empresa pagará más IRAE, dice él. Tiene razón Álvaro en ese sentido, lo cual no quiere decir que no podamos hacer en aquellos casos que haya una afectación de fuentes de trabajo sin estas mejoras de rentabilidad que aporten impuestos y que sean comprobables o algunas que incorporen nuevos servicios o mejoras sustantivas. Bueno, eso determinará que el Estado en algunos casos aplique unas cosas, algún criterio de gravar con nuevos aportes y en otros no. Lo que me parece es que lo que no debemos es por detalles renunciar a las posibilidades. La otra idea que usted ha manejado, la creación de un fondo que permita la sustentabilidad del sistema a largo plazo, ¿qué es? Bueno, se supone que hay sectores de la innovación, los tecnológicos, los que tienen menor daño ambiental, que tienen una rentabilidad diferencial. Todos los sectores nuevos, cuando son exitosos, tienen una rentabilidad mayor a la de mercado. Eso es de las primeras cosas que aprendemos en economía. Bueno, entonces el Estado bien podría invertir en la creación de fondos en sectores tecnológicos y ambientales que tengan algún tipo de renta diferencial y generar un fondo que no se lo toque por décadas. Mire que también actores políticos de todos los partidos los he visto también contribuyendo en esta línea de ideas. Trajimos al país la inversión en los molinos. Bueno, los aerogeneradores. Los aerogeneradores que han generado mejora ambiental, mejora del cambio de perfil de nuestra matriz energética, que han generado en el mediano y largo plazo ahorros desde muchos puntos de vista. Bueno, que la rentabilidad de este tipo de inversiones quede para la sociedad y para nutrir a las generaciones futuras en la posibilidad de su jubilación puede ser una inversión muy sana. Estoy pensando específicamente en el hidrógeno verde, que el Uruguay está con un enorme compromiso de desarrollarlo, con enormes ganas de desarrollarlo y con enormes posibilidades de hacerlo, y tenemos el recurso fundamental que es el agua y tenemos el otro que es la inteligencia de nuestra gente. Entonces me parece que por allí podríamos tener una preciosa oportunidad. Romina, estabas escuchando y vas a plantear alguna pregunta sobre esto en particular. Sí, ahora que mencionó lo del hidrógeno verde, todavía hay dudas, ¿no? De si podremos llegar a exportarlo, por ejemplo. Por supuesto, y si lo podremos llegar a sintetizar o a disociar, mejor dicho, y si de verdad no genera ningún daño ambiental, porque ahora se empieza a cuestionar todo esto del vapor de agua, pero bueno, estoy hablando en inversiones de ese tipo. Pero ahí en el fondo no terminaría siendo como un impuesto a la exportación de un bien directamente. No, estoy pensando en que esa rentabilidad que es apropiada en el día de hoy por empresas del extranjero sea apropiada por fondos provenientes del Estado uruguayo para que el Estado uruguayo, para servir a la sociedad en el futuro.
Me quedo pensando en las dos ideas, bueno, manejó más, pero sobre todo en las dos principales, las que incluíamos en la introducción, en el sentido siguiente. Las dos son complejas, entre comillas. Ya, por ejemplo, a propósito del impuesto a los robots, aparecieron una cantidad de preguntas, precisiones que yo le trasladé, que venían de la audiencia. Este otro planteo también tiene una cantidad de bemoles. Primero, ¿usted adelantó esto dentro del oficialismo? ¿Señaló que iba a presentar estas iniciativas? Se lo pregunto teniendo en cuenta todo lo que trabajó el gobierno en la elaboración del proyecto de ley que mandó al Parlamento, ¿no? ¿Usted habló de esto en estos meses anteriores? No, porque nosotros no tuvimos todavía el ámbito para hacerlo. Por ahora estamos trabajando sobre la base de lo que ha sido el trabajo de la comisión de expertos, que ha hecho un trabajo formidable, y los aportes que han hecho los integrantes del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a ir a esta etapa de discusión en comisión, ahora nos toca a los legisladores, e iremos planteando estos temas a medida que avance el debate, como corresponde y como lo hacemos habitualmente como lo hicimos en la Ley de Urgente Consideración, o como lo hacemos habitualmente en los presupuestos, en las rendiciones de cuentas. ¿Sabe por qué se lo consulto? Porque acá mismo, entrevistamos hace pocos días al doctor Saldain, principal redactor del proyecto. Que ha hecho que ha encabezado un trabajo formidable, ¿no? Y en un momento, claro, le trasladamos el cuestionamiento que venía del Frente Amplio, que venía del PIT-CNT, de que el proyecto no preveía nuevas fuentes de recursos. Y la respuesta de Saldain iba sobre todo por el lado de que ya el Uruguay destina a su sistema de seguridad social un monto del producto demasiado alto, ¿no? 11 puntos del producto. Señalaba, es suficiente. En la escala internacional es mucho este guarismo. En la comparación con otros países, Uruguay, ya está en el límite. No solo los aportes, sino que tiene además impuestos que tienen afectación parcial destinados a la seguridad social. Está bien, pero entonces lo que decía es que a la hora de eventuales nuevos ingresos habría que volcarlos a otros asuntos, a otros desafíos que tiene nuestro país, por ejemplo, por el lado de la infancia, etcétera, ¿no? Acá, en cambio... Tiene razón el doctor Saldain. Lo único es que yo no estoy proponiendo nada que esté dentro de lo que es la tributación del Estado para cumplir con esos otros fines. Acá estamos hablando de nuevos ingresos. Bueno, por eso mismo. De hecho, implicaría entonces destinarle a la seguridad social más dinero que el que preveía el Poder Ejecutivo. A eso iba, ¿no? Bueno, si no son necesarios, no aportemos nada y quedémonos con las que tenemos. Yo siempre renuncio a esa actitud. A mí no me gusta la actitud de no escuchar para quedarme en mis 13 y no progresar. Así como aporto con apertura y con la idea también de que solo lo que sea practicable y sensato sea lo que se incorpore. Bueno, con la misma apertura me gusta actuar siempre. Siempre me gusta escuchar a los demás y me gusta hacer los aportes que entiendo convenientes, y no estoy dispuesto a entrar en un debate de esos de tironeos que habitualmente vemos que se producen especialmente en los ámbitos capitalinos, ¿no? Me gusta ese país donde nos juntamos todos para mirar juntos el país de adelante e incorporar algunas cosas que después evaluaremos también cuánto sirven y cuánto rezagan, cuánto demoran y cuánto perjudican. Ahora, pero complementando lo que le decía, la intención del gobierno es que el proyecto en el Senado, en la primera Cámara, se apruebe antes de fin de año. ¿Ve factible que en este periodo tengan viabilidad, tengan eco propuestas como esta, o son asuntos demasiado complicados que quedarán para un complemento del proyecto en otro momento? Mire, en la LUC cambiamos el 60% de los artículos, recuerdo. En ese sentido, en este gobierno ha habido apertura para escucharnos a los integrantes del Partido Nacional,
a los integrantes de la coalición de gobierno y a los integrantes del Frente Amplio. Todos hemos tenido espacio para hacer planteos que han sido escuchados. Varias de las organizaciones sociales que han ido al Parlamento a hacer sus reclamos o a presentar sus ideas han tenido respuesta positiva en sus planteos, así que me parece que en realidad es solo un tema de apertura de cabeza, y es bueno que la tengamos. Senador Sergio Botana, economista, ex intendente de Cerro Largo, le agradecemos su participación hoy en Perspectiva para este primer abordaje del asunto, a partir de las ideas generales. Vemos entonces qué tal, cómo viene el trámite, qué pasa con estas propuestas suyas después en comisión. Digamos, sí, con estas que no son mis propuestas, que son las propuestas que yo incorporaré. ¿Las propuestas qué decía? Que no son mis propuestas originales, que son las que iré ayudando a incorporar al debate. Queda aclarado entonces. Como otros legisladores incorporarán otras cosas. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.